Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Antes de comenzar, pues me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Ya he tenido la oportunidad de hablar aquí en el Club de Asma eh, por una investigación que habíamos hecho y también por un, un otra plática que dimos sobre psicopatología infantil. Antes de empezar, voy a estar utilizando el término TDAH para referirme al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, si de repente escuchan que nada más digo TDAH, estoy hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otra cosa, todo esto que estamos platicando, pues ya habían hablado un poquito de mí, pero ya ha sido trabajado, ya ha sido estudiado por otros compañeros, hay dos psiquiatras, específicamente la asociación con rinitis alérgica, con enfermedades autoinmunes y también con asma. Yo había tenido la oportunidad de investigar un poquito sobre el asma y otros compañeros ya habían preparado algo más sobre la relación de asma y rinitis alérgica. Antes de empezar, sí me gustaría hablar un poquito de las consideraciones de qué es el TDAH. La idea es que vemos menores, o personas, más bien dicho, personas, con síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Esto es que tienen una dificultad que genera problemas, ya sea en su familia, en su escuela o con sus compañeros, con sus amigos, en cuanto a mantener una conversación o en mantener el hilo de la conversación, en cuanto a guardar el turno, en cuanto a mantenerse quieto. Piensen ustedes en un niño en un salón de clases que no puede permanecer sentado. Y a la hora de la impulsividad, uno se da cuenta que son personas que batallan para mantenerse, pues, inhibiendo este impulso de saltar o de moverse o de hacer otra cosa. Por ejemplo, que se saltan en la fila o que en la conversación contestan las preguntas antes de que se terminen de hacer las preguntas. Existen dos diagnósticos por el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales, el DSM-5, es el TDAH, y por el ISD, el trastorno hiperkinético. Esta va a tener una prevalencia más o menos 3 al 5%, y se habla de correlaciones con funcionamiento neuropsicológico y neurobiológico. Es decir, en estas líneas de investigación que habíamos tenido, los diversos compañeros, hemos encontrado que ya estaba la observación clínica de que muchos menores con enfermedades alérgicas presentaban también problemas psicológicos o psiquiátricos. Estamos hablando de problemas del comportamiento, estamos hablando de problemas del estado de ánimo, estamos hablando de problemas para dormir y otras situaciones similares. Entonces, se ha investigado, ya existe respaldo de esta correlación. Sin embargo, se ha mantenido ambiguo. Ha sido difícil que se dé una opinión exacta, una idea ya totalmente correcta. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia ha ido fluctuando. Es decir, en los 80s se veía esta relación, se decía que sí había, los 90s que no, los 2000s que sí, y otra vez hemos estado así fluctuando entre que sí y que no. Lo que más ha investigado ahorita son por investigadores asiáticos, quienes han encontrado esta correlación con estudios de miles de pacientes, pero hay algunas consideraciones que valió la pena estar retomando durante la sesión. No sé si se puede ver este video, voy a tratar de picarle, a ver si se ve y si escucha.
Espero que se haya visto el video, si no lo estuvimos escuchando todos. Lo que trato de hacer con este video y platicar con los padres fue que durante mi formación en la residencia de psiquiatría infantil, al hacer este estudio, nos dábamos cuenta que los padres se quedaban como asustados de que llegara un psiquiatra a platicar con ellos, porque era común que acudieran al centro regional de inmunología y ellos llegaban con otras ideas, ¿no? Pues se estaba sintiendo mal, estaba teniendo para respirar, tiene síntomas muy claros, biológicos, ¿no? Pero no se terminaba de correlacionar, no se terminaba de entender cómo estos impactaban en la conducta, cómo estos tenían también un trasfondo que a veces era común. De modo que el tratamiento que se implementaba por los alergólogos ya estaba funcionando, ya estaba, era visible una respuesta, pero quedaban remanentes de problemas de conducta. Entonces, al platicar con los papás de estos remanentes de estas cosas, pues realmente era una cuestión que no identificaban, o sea, lo veían como que, pues, que así es él, es que es muy inquieto. Pues teníamos la oportunidad de entrevistarlos, de aplicarles una escala de tamizaje que, dicho sea de paso, es para encontrar síntomas sugerentes, no hacen un diagnóstico, pero permitían escuchar a los papás y sus historias, permitía sentarnos con ellos y encontrar que asma, rinitis, eczema, otros tipos de padecimientos alérgicos, eh, sí era normal escucharlo, no era normal, perdón, era común escucharlo. O sea, los papás nos hablaban de problemas de conducta, de problemas de ansiedad, de problemas de adaptación, problemas escolares, algunos de ellos necesitaban tutores, pero la respuesta principal era vernos y decir, ¿qué hace un psiquiatra aquí? Yo traje a mi hijo para otra cosa. Entonces, creo que es importante que lo conozcan. Muchos médicos tienen una idea de lo que significa, de lo que es. Es un trastorno común, está presente en todas las culturas, que está en diferentes prevalencias. Se encuentra más en ciudades con contaminación, se encuentra más en áreas urbanizadas. También tiene que ver con
desarrollo escolar esperado, como que queremos que todos los niños estén sentaditos y estén funcionando bien en la escuela. Es un trastorno que puede agravarse, esto puede acompañarlos a lo largo de su vida adulta y causar problemas como de relaciones de pareja, como de consumo de sustancias, como de relaciones sexuales sin protección o de riesgo, que pueden derivar en un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, que puede acompañarse también de otros síntomas de ansiedad o depresión, es decir, que ya existe una comorbilidad y que es estigmatizante. ¿Por qué? Porque el hecho de ir al psiquiatra, como les decía, cuando hablábamos con los papás, era como que levantar la ceja, ¿qué le vas a hacer a mi hijo, no? ¿Qué va a pasar? Y al respecto tengo algunas otras diapositivas que vamos a revisar más adelante. Pero al hablar de estigma, al hablar de niños, imagínense ustedes el fenómeno del bullying. Si ya el niño tenía algún problema de sibilancias o de rinorrea o problemas alérgicos que lo hacían distinto o diferente al resto de los compañeros o a la mayoría de los compañeros, agréguenle un trastorno de la conducta, un trastorno del comportamiento. La idea del día de hoy que quiero transmitir es que es tratable. Es decir, tenemos un niño que tiene rinitis alérgica y que ya ha funcionado, pero vemos que sigue teniendo sus problemas. La idea de referir, la idea de trabajar en conjunto, hacer un trabajo multidisciplinario en el cual el niño se ha evaluado, se ha tratado y que se observe la mejoría a largo plazo. ¿Por qué? Porque también los factores sociales importan. Este niño, cómo es aceptado por sus compañeros, cómo es aceptado por su familia. En el video se veía que, pues la niña, la niña decía, pues es que mi hermano es muy molesto, no nos deja acabar las tareas, tenemos que trabajar distintos, mis papás ya no saben qué hacer con él. Y esa es otra de las líneas de investigación que se han trabajado ahí, como la carga de trabajo para los padres, el desgaste emocional, el desgaste económico, que significa vivir con un niño que tiene una comorbilidad de un padecimiento alérgico, como es rinitis y el TDAH. Entonces, como lo más básico que necesitamos saber es que hay síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Estos tienen que estar presentes en más de un contexto, es decir, un niño puede estarse comportando de una manera errática en la escuela y estar bien en la casa, viceversa. La idea es que al valorar diferentes contextos, podemos observar que es constante, que ha permanecido desde hace más, bueno, desde que el niño tenía, desde antes de que el niño tenía 5 años y que se va arrastrando y va llevando un deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Porque en contextos diferentes. Porque un trastorno adaptativo, una cuestión más del escolar, rechazo escolar, fobia escolar, no se replica en la casa, por ejemplo. O una cuestión de conducta, de problemas con una de las figuras paternas, tal vez no se replica en la escuela. Entonces es importante revisar esta cuestión de los contextos. Se necesitan, imagínense ustedes que hay como una lista de 9 ítems, 9 síntomas sugerentes para inatención y 9 para hiperactividad. El menor debe de cumplir, o al menos al hacer la entrevista clínica, se cumple con 6 ítems de cada uno de los dos para dar un diagnóstico de un trastorno por déficit de atención, TDAH, con un predominio ya sea de inatención, hiperactividad o combinado. Es decir, con estos síntomas, cumple con 6 criterios de inatención, se habla de predominio inatento. Cumple con 6 criterios de hiperactividad, pues de predominio hiperactivo. O puede presentar 8 y 6, 6 y 6, y ya estamos hablando de un predominio combinado. ¿Ok? Esta es una diapositiva, no voy a detener mucho aquí, nada más que ya estaba descrito desde 1900. O sea, ya se hablaba de estos niños y las dificultades que tenían, los retos que tenían para el comportamiento. No era raro escuchar que son niños chiflados, es que necesitan que les peguen. No fue raro tampoco escuchar allá cuando hicimos esa investigación de que el papá era igual, o la mamá era igual, o el hermanito mayor, y pues a fuerza de disciplina más estricta y más dura se pudo resolver. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí tiene que ver con el transcurso, la evolución natural de la enfermedad. Entonces, estas cuestiones que les pongo aquí en esta diapositiva, nada más para encontrar cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, cómo estamos encontrando, por ejemplo, en los 60 que había una disfunción, se le llamaba como un trastorno de neurodesarrollo, y es que hay un trastorno mínimo en el desarrollo del cerebro, o
cómo se fue incrementando. No, bueno, también hay una cuestión de inatención. Como les decía, hay una gran cantidad de estudios, hay una gran cantidad de literatura científica, evidencia que lo respalda. ¿Esto por qué? Porque luego también llegamos a las cuestiones de estigma y de franco temor a las cuestiones psiquiátricas, a la salud mental de los niños. Entonces se habla de que pues, se les está envenenando, se les está cambiando quién es, porque es bastante evidente. Un menor de edad que está teniendo hiperactividad, que anda corriendo por todos lados, que batalla para mantenerse quieto en el salón de clases, empieza a ser tratado y es distinto, o sea, sí se ve otro comportamiento del menor. Y muchos padres pueden ver esto como una especie de, oye, pues, ¿qué le hicieron a mi hijo? Porque ya está tranquilo, ya no se está trepando a todos los muebles, como que ya no está tirando las sillas y ya está jugando en equipo, ¿no? Entonces, esto es algo que sí tiene mucho, tiene una evidencia científica robusta, tiene acompañamiento, pero llama la atención, insisto, que la tasa de diagnóstico se mantiene baja, como que es como que no, pues es que, pues sí, puede ser que lo tenga, pero déjelo. En la evolución natural de la enfermedad, muchos niños, imagínense como una línea, muchos niños mejoran. O sea, tienen estos síntomas durante la niñez, pero el medio los disciplina o ellos aprenden técnicas o estrategias para organizarse y mejoran. Estamos hablando de síntomas predominantemente de inatención en niños, no, perdón, hiperactividad de niños y de inatención en niñas. Entonces es muy fácil detectarlo en los niños, varones, porque es pues, el niño hiperkinético, ¿no? O hiperkinético e inatento. Y en las niñas es más difícil. Las niñas con TDAH tienen un poquito más de dificultad diagnóstica, ya que, pues, son niñas que están soñando despiertos, que están en su mundo, son las que sientan hasta atrás, el maestro no tiene problemas con ellas, entonces no pasa nada. Crecen, se vuelven estudiantes de preparatoria, de universidad, terminan una carrera perfectamente, pero con cuestiones que luego van acarreando como problemas de seguridad en sí mismas, como problemas de organización de los tiempos, como problemas de pues, relaciones de pareja. Es decir, esto existe, pero no se le da mucha luz y el tratamiento todavía es menos. La heredabilidad anda más o menos aquí como del 70%. Se han hecho estudios donde se encuentra. Ustedes entrevistan y les digo, nos pasaba con los chicos que hacíamos ahí los protocolos de investigación en alergia, platicábamos con los papás y no era raro encontrar historias como que es que así soy yo, y así es el abuelo, y así hemos ido, pero en el rancho no había problema. Pues sí, no había problema porque el niño podía estar menos monitoreado, el niño estaba más tiempo fuera, corría, se cansaba. Y aquí en la ciudad, en áreas urbanas, se espera otro comportamiento de los menores, de hecho de todos en general. Mantente en la fila, espera tu turno, no des arrancones en el carro. Y con lo que les decía de los adultos, con el TDAH, pues encontrábamos accidentes de tránsito. No te vi, me metí, choqué. Encontrábamos, insisto, historias de vida que nos hacían sospechar eso. Entonces estamos hablando de que hay una discapacidad, una dificultad en las funciones ejecutivas. La inhibición de la respuesta, es decir, en nuestro lóbulo prefrontal tenemos una estructura que nos permite discriminar y decir, con la atención a la pantalla, estás dando una presentación, no hagas caso a la música de afuera, no hagas caso a la música del jardín o lo que sea que esté pasando allá afuera. Entonces, esta inhibición no está. Por lo tanto, es difícil no distraerme con la mariposa que pasa o lo que está pasando allá afuera, que pasa un perrito por la ventana de la escuela. La memoria de trabajo, mantenerme haciendo algo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo planeo? ¿Cómo me doy cuenta cómo se va haciendo? Una pregunta que es muy común para las personas que tienen TDAH es, ¿puedes mantener un esfuerzo mental constante? No, no, no así, ¿verdad? Pero es la idea de buscar si se puede mantener un esfuerzo mental constante. Sí, pues sí, yo leí todos los libros de Harry Potter, sí, pero fuera de las cosas que a ti te gustan, ¿puedes mantener un libro? ¿Puedes leer otra cosa? No. O puedes ver una película. Ah, sí, me encantan las películas de drama. Bueno, fuera de esas películas de drama, ¿puedes ver otra cosa? No, me aburre, me paro. Me salgo del cine o no termino de verla, la pauso y la veo después. Eh,
Se habla también de causas no genéticas, causas neurobiológicas, como puede ser el estrés perinatal, el bajo peso al nacer, la lesión cerebral traumática, el tabaquismo materno, la deprivación temprana severa. Imagínense ustedes ahorita con la pandemia cómo muchas madres y muchos menores se vieron en la necesidad de mantenerse en casa, de mantenerse alejados de otros familiares, de otros niños. No es que sea algo determinante, pero sí puede impactar. Entonces, piensen ustedes en cómo los niños han tenido un desarrollo distinto a raíz de que no han tenido oportunidad de socializar, no han tenido oportunidad de una escolarización normal, que pues siguiendo los lineamientos de una pandemia, pues se tenía que hacer, pero genera un impacto. Entonces no es raro encontrar en las consultas a los niños con un padecimiento y además problemas de adaptación, además problemas de comunicación, además problemas de timidez, fobia o de franca disfunción para la relación. Es una foto de un libro tal cual así tomada. No, creo que no puse la bibliografía, una disculpa. Es el Router, es un libro de texto de psicopatología infantil. Nada más es para hablar un poquito acerca de la etiología y la epigenética. O sea, la epigenética siendo factores que entran, no sé si se ve el cursor, pero imagínense que hay una vulnerabilidad genética o epigenética temprana, ¿sí? Entonces, dentro del espectro, ¿qué tanto van a presentar un trastorno? Estamos hablando de factores de riesgo alto y de factores de riesgo bajo. Una vulnerabilidad que llega o factores que promueven la resiliencia, ¿verdad? O sea, cosas que luchan contra la historia, por ejemplo, no sé, unos padres que estuvieron más atentos o que no fumaron o que alimentaron bien al menor o que juegan en contra, vivir en una ciudad tan contaminada o tener problemas de uso de sustancias o una cuestión así, que ya empieza a tener un riesgo previo, ¿no? Y una vez que empieza la vida del menor, ¿qué factores promueven protección, dan protección y qué factores son tardíos, o sea, tempranos y tardíos? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la convivencia con otras personas en la escuela y la detección temprana. Entonces, sigan como la línea en el cual el trastorno persiste cuando todas las cosas van jugando en contra, o el trastorno emerge una vez que el riesgo fue producido después, por ejemplo, mudarse a una ciudad con contaminación o cosas así. Eh, entonces, para hacer el diagnóstico del TDAH, no encontramos un gold estándar en cuanto a laboratorio y gabinete, porque se promueve mucho el uso de pruebas, de estudios de imagen, de estudios específicos, pero la verdad es que la clínica es la que manda. El platicar con los padres, platicar con el menor, entrevistarse con los maestros incluso, y observar su comportamiento, saber su historia de vida, porque de nuevo, voy a regresar un poquito a lo que veíamos ahí en el centro regional. Era común que hubiera historias en las que un niño parecía tener hiperactividad porque era muy inquieto, porque tenía problemas en la escuela, porque sí, pero buscabas un poquito más y tenían problemas de sueño. Es decir, estábamos hablando, nosotros reclutábamos a los menores en diferentes etapas de su tratamiento en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, voy a decir CRAIC, porque está muy largo. Entonces, platicábamos con los papás que acudían al CRAIC y nos comentaban que había historias de problemas para dormir o estaba la cuestión alérgica todavía muy presente, tenían dificultades para mantenerse, tener un buen descanso y un niño que no duerme bien puede tener esos problemas de conducta. Pero entonces vamos desglosando ese tipo de situaciones, vamos revisando cómo duerme, con quién vive, qué come, con quién está, cómo convive, qué actividad física hace y vamos encontrando más síntomas o más cosas que nos hacen sospechar. Eh, Sí existen los estudios de imagen, sí existen los estudios de gabinete. El electroencefalograma puede dar hallazgos. Las pruebas neuropsicológicas dan hallazgos. Pero sentarse con el papá, sentarse con el niño, eso es lo que hace la diferencia. Al menos ahorita les voy a hablar un poquito más de eso en cuanto a la psiquiatría infantil.
Entonces, encontramos un volumen disminuido de materia blanca cortical y materia gris comparado con controles. Lo interesante es que cuando se le da tratamiento, estos déficits se pueden revertir. Es decir, son más pronunciados en niños sin tratamiento que en aquellos que recibieron tratamiento por largo tiempo. O sea, siguiendo la línea de vida de estos dos chicos, el que recibe tratamiento y el que no, se va haciendo más pronunciado sin el tratamiento farmacológico. Agréguenle cuestiones sociales, como les decía, participar en una pandilla, participar con otros chicos que son los rechazados, que son los de aprendizaje distinto. Entonces formamos un club donde estamos teniendo problemas para adaptarnos y luego puede haber cuestiones como consumo de sustancias u otras cosas que de nuevo impacta a este cerebro que ya tenía un neurodesarrollo distinto. Se encontraba también un desbalance, o sea, una hipofunción en los centros como el caudado, lóbulos frontales y cíngulo anterior, que tienen que ver con el control inhibitorio, que tienen que ver con el, a ver, Jaime, tranquilo, no corras alrededor del maestro, dale oportunidad, a ver, vamos a ver. Entonces, esta, pues, imagen un poquito sencilla respecto a cómo está distribuido su cerebro, el cerebro, y qué áreas se ven comprometidas. ¿Sí? Estamos hablando del lóbulo frontal, que les decía que tiene que ver con la atención, planificación, la autorregulación y las tareas de orientación de la conducta. También el lóbulo temporal, con tareas visuales complejas, procesamiento auditivo y las emociones. Entonces, habíamos comentado que puede haber que un niño que tiene TDAH, que tiene rinitis, puede tener la comorbilidad, ya se trató la rinitis o está en tratamiento, no ceden los síntomas de ansiedad o de adaptación, y encontramos que empezamos el tratamiento y empiezan a mejorar. Pero de nuevo, no significa que esto vaya a ser eh, único, porque por ejemplo también puede tener una dificultad para concentrarse, una ansiedad inherente a sus problemas de inmunología, ¿no? De alergia. Porque también recuerdo una investigación que hicimos, bueno, no hicimos, un compañero estaba haciendo al mismo tiempo, donde les hacía láminas proyectivas. Imagínense que es un psicólogo clínico. Entonces hablaba con los niños, los entrevistaba mientras estaban dibujando. Y los niños que tienen un padecimiento alérgico, era bastante común que se encontraran cuestiones de ansiedad en sus dibujos. Eso no es un diagnóstico, pero es correlación. Luego los entrevistábamos a los niños y encontrábamos algunos otros factores. No era necesariamente TDAH, no era necesariamente rinitis, pero se encontraban otras cosas. Esto gráfica es específicamente para decir en qué consiste o qué pasa con la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que se han propuesto como involucrados en la psicopatología, ¿no? Bueno, en la etiología del TDAH. Se produce, se genera en vesículas, las cuales se liberan en la hendidura sináptica y ahí son recibidas en un receptor, funcionan y luego se recapturan o se quedan ahí. Lo que tratamos de hacer con el medicamento es que se queden más tiempo ahí o que no se destruyan. Esto me lo voy a saltar un poquito, pero es más o menos la cuestión de diferencial, ¿sí? Diagnóstico diferencial. Es algo rápido, nada más. Imagínense que puede tener un niño con TDAH, también puede tener, eh, bueno, del lado izquierdo son los síntomas del TDAH, donde puede haber inatención, distractibilidad, olvidos, perder cosas, eh, cometer errores, pero también lo puede tener un niño con ansiedad, también puede tener un niño con algún problema psicótico, también puede tener un niño con autismo, también puede tener un niño deprimido. Entonces, ahí viene la cuestión de trabajar con un experto en la materia para poder discernir qué cosas es, por ejemplo, la hiperactividad, ¿sí? El estar inquieto, el estarse moviendo constantemente, siempre. Una de las preguntas habla de, tiene como un motor, trabaja como con motor, con una hiperactividad que va hacia una meta, ¿sí? O en la ansiedad, a una agitación que es con el temor, ¿no? O con la cuestión psicótica en cuanto a un temor con una idea irreal, ¿no? Eh, como les decía, esto es una, como que para hablar de los diferenciales, el hablar rápido o en exceso contra el habla así muy, muy comprimida de los trastorno bipolar, por ejemplo. El insomnio, que también puede ser una cuestión de, insisto, de un trastorno inmunológico que no está todavía atendido, ¿no?
¿Cuál es el curso? Algunos son crónicos. Como les decía, algunos de estos chicos van a seguir teniendo TDAH. Muchas veces llegan al consultorio adultos con síntomas que sus compañeros les dicen, que su familiar le dice, que su pareja le dice, oye, es que siempre estás perdiendo las llaves, siempre estoy regresando por ti para abrirte la casa, no sé, cosas así. Y es común preguntarles y encontrar en el pasado estos síntomas de TDAH. ¿Qué tanto he observado en la clínica o qué tanto se tiene adultos con problemas alérgicos y también TDAH? Es mucho menor, es mucho más común en menores de edad. O sea, adultos con la comorbilidad de alergia y de TDAH no es tan común que los observemos, es más común en la infancia. Como les decía, la persistencia no está tan clara, puede haber hasta 15% de persistencia completa o 40 al 60 parcial. O sea que uno se va hacia atrás y les pregunta y todavía hay alguna colita de síntomas que se presentan. Pero de nuevo, son personas que se adaptaron, que terminaron una carrera, son personas que tuvieron una familia, son personas que tienen su desarrollo académico normal, pero siempre estuvo como que ese problemita, ¿sí? Como que esta cuestión es de batallo para estudiar para los exámenes, ya sé que tengo que sentarme 2, 3 horas antes, ya sé que tengo que tomarme litros de café para mantenerme concentrado o tratar de mantenerme concentrado en lo que tengo que hacer. Pues, como es de esperar, los casos más severos eran más persistentes. Aquí estoy explicando un poquito respecto las diferencias, cómo observarlo en preescolares, escolares, adolescentes. Yo creo que esto les puede ayudar mucho con las entrevistas que ustedes hagan con sus pacientes en el CRIC. Cuando hablamos de preescolares es que se mantienen en un juego menos de 3 minutos, que parece que no escuchan, se le está hablando y está como que en su mundo, y que no hay sentido del peligro. O sea, es común verlos pues queriéndose bajar de la sillita alta, de la perijera, es común verlos subiéndose a muebles o cosas que se pueden hacer daño. En los escolares, están en la primaria ya con una actividad educativa, pues pueden aguantar un poquito más en la actividad, pero todavía si es menor de 10 minutos nada más. Son olvidadizos, son personas distraídas, inquietas, intrusivas o francamente disruptivos y van recibiendo esa etiqueta. Es el niño que causa problemas en el salón, es el niño de las broncas, ¿no? De las tareas incompletas. En la adolescencia, la atención se mantiene todavía más, pero es todavía menor de 30 minutos. Entonces, imagínense adolescentes que están en la secundaria o que están en la prepa, donde son tareas que son un poquito más complejas, no mantienen su atención enfocada, una planeación, son personas nerviosas o temerarias. Temerarias, aquí piensen en que toman riesgos innecesarios. Se avientan a la alberca con los 2 pies juntos para ver qué tan profundo está. Y ahí venía un poquito lo que les comentaba de las relaciones sexuales sin protección o de riesgo. En los adultos, que son personas que presentan trabajos o cosas con detalles incompletos, que son inquietos, que son olvidadizos, impacientes o que son proclives a presentar accidentes automovilísticos. Esto es más o menos lo que les decía, es la misma tablita, pero nada más hablar un poco de cómo se va presentando en las edades diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros síntomas? Van a tener logros académicos menores, van a tener problemas maritales o insatisfacción. No todos, estoy diciendo que son probabilidades, no que eso va a pasar, no es destino. Puede haber divorcio, lo voy a hablar así. Puede haber dificultades para lidiar con hijos, que a la vez pueden tener también síntomas de TDAH. Un desempeño laboral inadecuado o inferior, o sea, con tu potencial, con lo que podrías llegar a ser por este desarrollo trastocado, podrías tener todavía un mejor funcionamiento con un tratamiento. Desempleo o empleo debajo del potencial, son personas que tienen una maestría o tienen algo súper rimbombante, tienen logros académicos impresionantes, pero no da, o que tiene mucho coeficiente intelectual, tiene un alto coeficiente intelectual y lo ves en tareas menores, ¿no? En cosas que tú dices, oye, pero tú es para más. Accidentes de tráfico y otros trastornos psiquiátricos, como les decía, consumo de sustancias, depresión, etc. Ok, entonces el psiquiatra, porque es muy común que la psicóloga de la escuela lo vea, que el maestro lo recomiende, que la tía que sabe de esto, que ha leído de esto, hablen de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace un psiquiatra infantil? Pues hacemos un tratamiento. Damos un tratamiento que es basado en cada persona, hecho la medida, nos sentamos, platicamos. Es muy común encontrar esta comorbilidad de ansiedad, de depresión, entonces eso tiene que ser valorado por un psiquiatra. Y hablen de que somos médicos, entonces como médicos podemos identificar factores de alergia, cuestiones o antecedentes de problemas respiratorios, de
no sé, SAOS, cuestiones que tienen que ser tratadas antes para ya determinar que se trata de TDAH. Tratamos de reducir los síntomas, mejorar los resultados educativos y reducir problemas familiares y escolares. Como les decía, es común que haya un desgaste importante en los padres y un desgaste también económico, por lo que representa un padecimiento como puede ser la rinitis, con todos sus estudios y todo el tratamiento que ya tiene, más los problemas incluidos por el TDAH. ¿Qué funciona? Pues son tratamientos basados en evidencia, es un tratamiento multimodal, que es farmacológico, psicológico y psicopedagógico, es decir, trabajar con la escuela, trabajar en una psicoterapia o trabajar con el menor, como lo está viviendo su padecimiento, y el tratamiento farmacológico. Hay mucha evidencia y la mejor evidencia es para los medicamentos estimulantes, porque lo pueden ver también que hay antidepresivos, que hay otro tipo de medicamentos que sí tienen sí tienen buena evidencia de que funcionan, pero todavía es mayor con los estimulantes. Los tratamientos conductuales son efectivos en casos leves a moderados. Piensen ustedes en casos moderados donde, como les decía, son chicos que, pues es que a mí me sentaba el resto de mi mamá y se quedaba conmigo y hacemos la tarea juntos y siempre hacía la tarea juntos con ella hasta la prepa y eso me ayudó. Pues sí, porque son cuestiones en las que alguien interviene. En el video se veía que los papás ponían como un relojito y le ponían las actividades que le tocan al niño. O sea, acompañarlos mediante intervenciones no farmacológicas. Perfectamente válido, son necesarias, incluso son esperadas, y se psicoeduca, ¿no?, a la familia y a la escuela de lo que está pasando. Los tratamientos psicosociales, la terapia cognitivo-conductual es individual, es entrenamiento también para padres, yo creo que esto es súper valioso. Utilizarlo con niños menores, donde los padres pueden tener ideas de ellos, es que la está llevando contra mí, Ernesto, es que me odia, la trae contra mí, y esa conducta nada más la hace conmigo, no la hace con su abuelita o con su papá. Entonces, psicoeducar a los papás de esto y explicarles de qué se trata, ¿no? En la escuela, sentar al niño hasta el frente, darle tareas cortas, mirarle a los ojos, darle un reconocimiento constante, estarle reconociendo el esfuerzo que está haciendo, y son efectivas en general, pero su tamaño de efecto es menor. O sea, todavía la medicación les gana, pero se suma un tratamiento que haga sinergia de farmacología, psicofarmacología y cuestiones conductuales, psicosociales, pues va a ser mucho mejor que combinado que uno de los dos solos, ¿no? La primera línea en niños menores, más jóvenes con casos leves, pues son los psicosociales. En cuanto a las cuestiones farmacológicas del tratamiento, pues vamos por los síntomas, los diagnósticos, vamos bajo, ¿sí? Es común que haya medicamentos, una combinación de medicamentos para casos más severos, entonces piensen en una rinitis alérgica severa, una depresión severa y un TDAH severo, pues vamos a necesitar varios medicamentos al mismo tiempo. Darle tiempo de respuesta al tratamiento, monitorearlo, cómo está funcionando en la escuela, como en una casa, y la psicoeducación. No sé si alguno de ustedes había tenido la oportunidad antes de platicar con un psiquiatra infantil, si habían tenido la oportunidad de conocer un poco de nosotros, porque la verdad es que es muy común que haya un desconocimiento del área de la psiquiatría y todavía menor de la psiquiatría infantil, y no se hable de los tratamientos farmacológicos para adultos o para menores, ¿no? Como este estigma que se acompaña. Entonces, vamos acompañando al menor a tomar un rol activo, a participar más en la responsabilidad para controlarse y dirigir sus conductas. El menor es más que un neurotransmisor, el menor es más que un medicamento, es todavía una situación mucho más compleja que se tiene que abordar, insisto, por un profesional. Cuando cuando el adulto logra que el menor sienta simpatía hacia esa persona, hacia ese adulto, se puede realizar un avance bastante importante, porque no es raro también escuchar que la psicóloga de la escuela me cae mal, o mi psicóloga me cae mal porque le dice todas las cosas a mis papás. Entonces ahí trabajamos en una cuestión bastante interesante de atención al menor. La atención también puede decir cuando no es necesaria la medicación. O sea, también no es como que sinónimo de fui con el psiquiatra, me van a tener que dar medicamento. Es cuando también podemos dirigir, ¿sabes qué? Estas cuestiones están para una psicoterapia, esto está para que trabajes con tu psicólogo. Hay tratamientos ya estandarizados y se utiliza en población pediátrica. Entonces, lo que es importante también tratar cuando ya empezamos un tratamiento farmacológico es que la información que dan los papás a veces puede ser insuficiente. También hay que estar observando al menor, por eso es constante la atención con el menor, con los cuidadores, con la escuela. Entonces nos encontramos en una disciplina que está entre la pediatría, la psiquiatría, la farmacología.
¿Cómo se responde? Este es un esquema, como les había dicho, como qué es lo que va a hacer el medicamento. Piensen ustedes que el medicamento o el metilfenidato, el estimulante, es esta cosita azul, esta cosita que hace que se libere con mayor eficacia la dopamina, siendo estas como pasitas rojas, no sé, que lleguen de forma adecuada al receptor, que se queden por más tiempo, que se queden más tiempo en la hendidura sináptica o que sean absorbidos con menor intensidad, que permanezcan más. ¿Ok? Estimulantes son más eficaces. Hay cuestiones específicas de cada menor, dependiendo si son pequeños o cómo se van haciendo estos incrementos. De los estimulantes de metilfenidato o derivados de anfetaminas, tienen eficacia y seguridad bien establecida, una respuesta clínica hasta el 70%, yo creo que es más. Una vez que se da en los menores hasta el 90%, pero se tiene que titular. Tenemos que ver, dependiendo de cada peso, dependiendo de cada situación, cuánto se da. Y si se utiliza una presentación de acción corta o de acción larga. Imagínense que en la jornada escolar que dura 8 horas, pues no vas a poder estar dando muchas veces el mismo medicamento. Es muy común que haya efectos secundarios, como puede ser náusea, pérdida de peso, insomnio y agitación. Es muy común que haya pérdida de peso porque hay una disminución del apetito. Es muy común que haya insomnio. Oye, pero me habías dicho que uno de los síntomas de TDAH era el insomnio. Sí, pero también el estimulante puede causarlo. También por eso importa qué edad se da, en qué horario se da. Y algunos síntomas un poquito más serios, efectos secundarios más serios, pueden ser los tics, los síntomas psicóticos, el incremento de la tensión arterial o retraso en el crecimiento, el retraso en el crecimiento es reversible una vez que se suspende el tratamiento. Incluso después de un tratamiento largo de años, se puede revertir y se puede alcanzar el crecimiento. Los no estimulantes son considerados de segunda línea. Hablamos de antidepresivos como la imipramina o la tamoxetina, la clonidina, y se dejan más para casos de intolerancia, cuando haya contraindicaciones para los estimulantes o fallan en el tratamiento. Los menos efectivos pueden tener más efectos secundarios y solamente se utilizan sin estimulantes. No son tolerados o el uso no es apropiado. Sin ánimos de ofender ni causar controversia, pero no hay mucha evidencia que respalde la acupuntura, la meditación, la homeopatía, el ejercicio físico, hierbas, musicoterapia. Que si se fijan ustedes, no es tan raro escuchar que los papás intentaron algo de esto antes de un tratamiento por un alergólogo o por un psiquiatra, ¿no? Entonces, no estás mal, lo que te falta es ejercicio, no estás mal, lo que te falta es un poquito de tecitos, de té o hierbitas. Voy aquí a terminar la plática, no sé si hay alguna duda, nada más les quisiera dejar estos sitios que no me crean lo que les dije, búsquenlo, leanlo. Esta es publicaciones de la Federación de TDAH, funciones del Instituto de Salud Mental en español para hablar de la información básica de trastorno de déficit de atención y las guías en México del déficit de atención e hiperactividad. ¿Para qué? Para que lo lean, búsquenlo y platicamos otra vez. Sí puse las referencias, pero no estaban en cada diapositiva. Este fue el libro que les dije que me eché. Pero bueno, ya. Okay. Bueno, no sé si tengan alguna duda, no sé si hay oportunidad de resolver respuestas o algo así.